Derecha, 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 izquierda. Muy satisfecha, la verdad, una forma diferente de aprender. Todos estuvimos entretenidos durante la jornada y cumplimos los objetivos de la capacitación de una forma no tradicional, y eso hace que la gente sea más creativa y aporte a soluciones a los problemas que tienen las empresas. ¿Se sienten satisfechos con el resultado? Mucho, muy satisfechos. ¿Recomienda este tipo de eventos para ejecutarlos en otras empresas o en otros lugares? Claro que sí, por supuesto. Ok, muchísimas gracias, Emi. Un placer. Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en punto de las 5 de la tarde. Gracias por estar conectados. Estamos en MZN conversando con Marco Tulio Monzón. Es un verdadero placer que puedan estar con cada uno de ustedes. En realidad, muchísimas gracias. Estamos iniciando y vamos a conversar sobre cómo ser productivos en nuestra vida personal y laboral utilizando las técnicas de programación neurolingüística. Dimos una pequeña introducción el día martes. Ahora vamos a irnos a fondo para conversar sobre esto y vamos a estar bastante bien. Tenemos a la socia de nuestro querido amigo Adán Ramírez, porque Adán todavía tiene algunos problemas con la tecnología, pero su socia está con nosotros. Entonces, en unos segundos ya vamos a tener a su socia Susan Verges, que va a estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muy bien, sin mucho preámbulo y entrando directamente en materia, tenemos ya con nosotros aquí a Susan Verges. Estamos ahorita realmente ya. ¿Qué te hiciste, Susan? Estoy buscándote. ¿Aquí estás? Ok, permítame un momento que te estoy buscando en todo esto. Ok, vamos a la de 5, 4, 3, 2, 1. Susan, qué gusto, un placer que puedas estar aquí con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación y estar en MZN conversando con Marco Tulio Monzón. Esta transmisión está siendo en vivo, retransmitido por las páginas o la vía electrónica de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, y está siendo también transmitido en Guatemala por Diamonds VIP, en Puerto Rico, en la Florida y en algunas otras partes. Gracias, sé bienvenida, Susan. Un placer. ¿Cómo estás? Muchas gracias, estoy muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Qué bueno, qué bueno. Susan, yo sé, tú eres una experta en programación neurolingüística y también conoces de bioemociones y toda esa parte que tiene que ver con nosotros y de nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros trastornos, todo lo que nos afecta. ¿Es correcto? Así es. ¿Eres psicóloga? Soy psicóloga clínica industrial, soy orientadora escolar vocacional y laboral. También soy el practicante en programación neurolingüística, el máster después, y también bioneuroemoción. O sea que solamente eso eres tú. Solamente eso. Por el momento. Por el momento. Excelente. Entonces, yo estoy con el otro monitor aquí a la par. Yo voy a estar observando los mensajes, cómo van llegando, y tú nos vas a ir explicando si en algún momento tú miras que yo no te estoy
viendo de frente, es porque estoy viendo el otro monitor. ¿Te parece? Me parece. Ok, entonces, Susan, dinos, ¿qué es programación neurolingüística? Bueno, vamos a comenzar. La programación neurolingüística, por sus siglas, PNL, ¿verdad? Nos indica o nos significa que realmente nosotros nos programamos en todas las áreas de nuestra vida a través de nuestro lenguaje, a través de nuestras emociones, de nuestra neurología, que implica los 5 sentidos: gusto, olfato, tacto, vista, oído y, como dije antes, las emociones. Y también que nosotros nos hacemos programas todo el tiempo a través de nuestro lenguaje. Entonces, básicamente la programación se refiere a nuestra capacidad o nuestra aptitud para producir y aplicar programas de comportamiento, en donde estos programas vienen sobre todo interiorizados en nosotros desde nuestra infancia. De los 0 a los 3 años primordialmente son los programas más profundos. Los siguientes se van programando más o menos hasta los 7 años y los demás pues son algunos eventos que van marcando nuestra vida y que nos van haciendo hincapié y nos van ayudando a darnos recursos para sobrellevar todas las áreas de nuestra vida. Qué interesante porque tú mencionaste que todas estas dan hincapié, utilizaste esta palabra y quiero redundar en ella, en todas las áreas de nuestra vida. ¿De qué maneras? ¿De qué formas? ¿De qué maneras? Pues la programación neurolingüística son herramientas que sus creadores han básicamente sistematizado. Ellos lo que agarraron es todo lo que ya nosotros naturalmente como seres humanos hacemos y posteriormente lo fueron desarrollando protocolos. Es decir, la PNL nos da herramientas para hacer cambio personal en todas las áreas de nuestra vida, nos va a dar habilidades para mejorar nuestro lenguaje también, y esto por añadidura nos va a llevar a una excelencia personal y profesional en todas las áreas de nuestra vida. Cuando tú hablas directamente de los creadores, estamos hablando de esta gráfica, de una estructura, y que aquí estamos la estructura que ellos encontraron dentro de nosotros, porque nosotros tenemos mapas, ¿es correcto? Más o menos. Los creadores de la PNL no son ellos. Los creadores de la PNL se llaman Richard Bandler, que él era un músico, matemático. Es la diapositiva con las 2 fotografías, ¿correcto? Ajá. Y esta persona, siendo ingeniero, un día dijo, bueno, yo quisiera, aparte de todo lo que hago, quiero ser psicólogo. Y entonces vino y se metió a estudiar psicología, pero su modelo de pensamiento ya era como un ingeniero, ¿verdad? Tú ya sabes cómo piensan los ingenieros, normalmente tienden un poco más a buscar sistemas o cómo organizar de una forma estructurada todo lo que ellos van asimilando de su realidad. Entonces, cuando entra a psicología, se topa con que realmente nosotros los seres humanos estructuramos nuestra conducta a través de programas. ¿Por qué lo pensó así él? Porque él en su forma de percibir la vida ya venía viendo programas de computación. Ya venía tocado. Entonces, él lo que hace es explicárselo a sí mismo como un programa, ¿verdad? Y él dice, si en las computadoras se hacen programas de computación a través de un lenguaje de programación, nosotros los seres humanos hacemos exactamente lo mismo. Entonces se junta con otro profesor que se llama John Grinder. Él era un experto en lingüística, era un profesor de lingüística. Y juntos ellos dos empiezan a analizar todas las conductas de los seres humanos y empiezan a modelar a expertos de la comunicación, que son justamente, para comenzar, estas 3 personas que tú ves ahí. La estructura de la magia, como Richard Bandler le denomina, es porque él modela a estos 3 profesionales. Milton Erickson, padre de la hipnosis, propiamente, él nace con una condición de salud que era una poliomielitis. Él no podía caminar y pues pasaba lo que pasaba actualmente, incluso en las comunidades más escasas de recursos.
que cuando hay un niño que no puede hacer todas sus funciones, lo que hacen es que lo cambian, lo arreglan y lo ponen en la sala y ahí ese niño ve pasar la vida. Pues Milton Erickson... Como un estado vegetativo. Casi, ¿verdad? O sea, no es que él lo que tenía era poliomielitis, no era que él estuviera en estado vegetativo, pero realmente no podía manejar y tenía mucho dolor, ¿verdad? No podía caminar, perdón. Y entonces él lo que hace es que cuando su hermanito nace, él empieza a ver cómo es que su hermanito empieza a caminar poco a poco, ¿verdad? Y entonces él, sin saberlo, empieza a modelar lo que el hermanito hace y empieza a bloquear el dolor en su mente. Que más adelante él se da cuenta que lo que él hizo fue hacerse una autohipnosis para el dolor. Y entonces logra caminar, ¿verdad? Entonces él desarrolla muchos protocolos de hipnosis, lo que se conoce ahora como hipnosis ericksoniana, que no es como esa hipnosis de show que normalmente vemos en la televisión, ¿verdad? Sino que moment, please, take it easy ahí, take it easy. Háblanos en términos un poco más terrenales para que puedan entendernos todos aquellos que nos están escuchando, porque yo comprendo, siendo tú un especialista, que conoce la terminología técnica, pero no es la gente que nos está viendo, no. Entonces necesito algo que me digas, bueno, mira, esto es como esto mezclado con esto, para que la salsa y la salsa y la mayonesa nos hace la salsa rosada. Para cuando ¿Te refieres a la hipnosis ericksoniana? Básicamente es porque su fundador fue Erickson, ¿verdad? Por eso es ericksoniana. Ahí estamos hablando. Partamos de ahí. Le puso su apellido, ¿verdad? Ok. Y entonces es una hipnosis, es un estado en donde tú puedes acceder a tu inconsciente, pero también hay una parte consciente en donde tú puedes ir hablando, ¿verdad? Entonces tú cierras tus ojos, te relajas, la persona que te está guiando, que probablemente sea un experto o en hipnosis o en programación neurolingüística en el área de hipnosis, porque no todos los programadores lo conocen o lo manejan con mucha facilidad, pero si es una persona entrenada, probablemente te pueda dirigir hacia un estado de relajación, cerrando tus ojos e yendo a visitar esa parte inconsciente para encontrar en esa partecita inconsciente qué es lo que te hace reaccionar de una determinada forma, ¿verdad? Ok. Poniéndolo bajo este punto, yo solo quiero, sí, porque fíjate que tú mencionaste una parte en psicología, para que lo puedan comprender. ¿Qué tan importante es la programación en la psicología y en el coaching? Mira, en la parte psicológica, no todos los profesionales de psicología manejan las herramientas de programación neurolingüística, solo aquellos que se han entrenado en programación. Algún grupo de psicólogos no está de acuerdo con los principios de la PNL porque ellos llevan todo un entrenamiento diferente para abordar los temas inconscientes. Ahora, en mi experiencia sí te puedo compartir que yo puedo tratar en una sola sesión lo que trataría en 1 año o 5 años con la metodología que normalmente se utiliza como psicóloga clínica. Te puedo poner un ejemplo, si me lo permites. Claro. Desahógate ahí. Me desahogo. Correcto. Por ejemplo, ¿verdad? En una ocasión, una persona a quien yo atendí me abordó y me dijo, mira, llevo toda la semana llorando. No sé qué me pasa, estoy muy enojada. Pues no voy a profundizar en dar todos los detalles, ¿verdad? Pero solo para que tengas una idea por cuestiones éticas, ¿verdad? Ajá, correcto. Pero esta persona había vivido una experiencia en donde ya había percibido que porque ella es una persona que brinda servicios de salud. Entonces, dentro de eso, un paciente le solicitó un servicio y ella malentendió lo que dijo.
y se sintió agredida en su parte psicológica y como que hubiera sentido una insinuación sexual. Así lo percibió mentalmente, más después, después de pelearse con su cliente, el cliente le dijo, no, yo no te dije eso, pero yo así te entendí. Entonces, estaba como fraccionada emocionalmente. Su parte consciente sabía que el cliente le había dicho, no, me oíste mal, a lo mejor, ¿verdad? No te dije eso, pero resulta ser que había otra parte inconsciente que sentía como que sí la habían agredido sexualmente de una forma verbal, ¿verdad? Y entonces pasó llorando toda la semana, ¿sí? Solo para poderlo poner en una situación. Por ejemplo, cuando alguien tiene un episodio de algo en su pasado, en un presente inmediato, tal vez no tiene nada que ver, pero sí lo puede asumir como algo similar al trauma que vivió en su pasado. Sí. Y aunque la otra persona no haya tratado de afectarlo de esa manera, sí lo puede hacer sentir de que es así. Así es. Déjame Eso fue lo que le pasó a esta persona. Exacto. Y entonces lo que ocurre con esta persona es que no podía actuar bien, no podía trabajar bien, estaba afectada 24/7, ¿verdad? Entonces vine yo y la dirigí en una hipnosis a volver a vivir el evento de una forma controlada, en donde fuimos a ver en toda su línea de tiempo, ¿verdad? ¿Cuál era el primer acontecimiento en donde había sentido esta furia? Porque realmente estaba llorando porque estaba fúrica, ¿verdad? Ella ni siquiera era un enojo, era una furia que la hacía llorar tantísimo en su percepción porque ella no se había podido defender. Y cuando vamos viajando, pues me dijo, mira, veo a una yo de 35 años que se sintió así. Después veía a otra niña de 5 años en donde se había también sentido agredida, pero como la mayoría de programas más fuertes son de los 0 a los 3 años, entonces le pregunté, mira, ¿puedo trabajar con la de 5 años? Pero veamos a ver si hay alguna otra más chiquita, ¿verdad? O sea, una partecita de ti o una niña herida en ti que haya sentido este enojo, esta furia, esta necesidad de defenderse. Y entonces fue viajando y me dice, ¿sabes qué? Porque en la hipnosis ericksoniana tú puedes ir respondiendo constantemente y contándole al terapeuta lo que estás viendo, ¿verdad? Por eso es que es semiconsciente. Y entonces ella me dice, ¿sabes qué? Empiezo a sentir que ya no siento furia, siento miedo. Y entonces va y observa que ya no es la niña de 5 años, sino que es un latido en el vientre de mamá. Y entonces ahí abordamos que realmente no era algo que le hubiera pasado a ella, sino es algo que le pasó a mamá. Pero todo lo que vive una mamá de los 9 meses antes de la concepción, los 9 meses del embarazo y hasta los 3 años, un niño lo percibe como que a él le pasó, porque no se siente parte, o sea, aún se siente parte de la mamá, ¿verdad? Entonces fuimos a trabajar esa partecita, a sanar, ella cargó mentalmente, ¿verdad? Cargó en sus manos a esa bebecita, le llevamos recursos para que ya no estuviera enojada o fúrica ni que tuviera miedo. Que entendiera que eso fue algo que le pasó a mamá, pero que mamá ahora estaba bien, ¿verdad? Y entonces le llevamos paz, le llevamos amor, sanamos a esa bebé, ¿verdad? Que había sentido en algún momento que la habían lastimado de una forma sexual y entonces nos fuimos a devolverle mentalmente también dentro de la hipnosis a mamá, diciéndole, ¿verdad? Mamá, durante 36 años yo había elegido honrarte, viviendo lo mismo, ¿verdad? Estando enojada con cualquier hombre que tuviera alguna insinuación sexual o broma sexual, porque ella hasta este tiempo, hasta los 36 años, nunca había tenido pareja.
porque realmente ella quería protegerse a sí misma de que nadie le pidiera ni siquiera un beso ni una demostración afectiva más profunda, ¿verdad? Entonces le devolvimos a mamá esa partecita. Y entonces, después luego cuando sale de la hipnosis, de ahí pregúntale a tu mamá si en algún momento a ella le pasó algo relacionado con violencia sexual durante tu embarazo. Porque la mamá tenía esa apertura, ¿verdad? Para poder tocar esos temas. Y ese sí le dijo en una conversación posterior, fíjate, hija, que cuando tú estabas en mi vientre, tu papá tomaba mucho y me obligaba a tener intimidad y me violentaba si yo no accedía. Entonces, cuando él entraba, yo sentía mucho miedo y después me enfurecía porque no me podía defender. Y era lo que ella había hecho durante 36 años de su vida, defenderse de todo el mundo que hubiera tenido alguna broma o alguna conducta de índole sexual, que era lo que ella quería hacer, que su mamá incluso hiciera, ¿verdad? Cuando ella estaba en el vientre de mamá. No sé si te respondí. Sí, eso es para poderlo comprender, es de esta manera. Nosotros, como seres humanos, somos como este iceberg, ¿correcto? Así es. Esa parte que tú ves arriba es la parte que vemos de todos, ¿verdad? Solo es la parte conductual. Son las conductas y acciones que tienen las demás personas, pero todo eso que nosotros vemos ahí tiene un origen, una programación, y esa programación está en la parte profunda de ese iceberg, ¿verdad? Cuando hablamos de la parte profunda está en lo más abajito, que sería, como decíamos, de los 0 a los 3 años. De los 0 a los 3 años. O sea que podemos decir somos como una esponja y grabamos y grabamos y grabamos y grabamos. Obviamente pensamos que lo hemos olvidado, pero obviamente lo que hace esa parte es que nos lleva a recordar eso que quedó grabado y que quedó engavetado, pero que no lo podemos ver, ¿correcto? Sí, es como que uno lo encapsulara para poder salir adelante, ¿verdad? Que ese es a veces un poquito el problema de abordarlo desde una parte como del psicoanálisis, ¿verdad? Cuando estuvo el boom del psicoanálisis, si tú recuerdas la historia de algunos actores que en aquel entonces fueron a terapia de psicoanálisis, como Marilyn Monroe, ¿verdad? El psicoanálisis lo que hace es traer a flote todas esas capsulitas que tenemos. Sin embargo, es así como, ya vio, por eso es que actuaba así, pero no sanamos, ¿verdad? O sea, ahí inicia esa parte de sanar, y en aquel entonces, pues, los terapeutas solo se quedaban en sacar a flote todos los traumas y las cositas que teníamos que resolver, pero no le daban herramientas de una forma rápida. La PNL sí hace eso, ¿verdad? O sea, como tú ves, en una sola sesión, en una sesión de hipnosis, logramos ir a sanar esa partecita, logramos ir a devolver y que ella pudiera sanar y ya no sentir esa furia que sentía, transformarla en paz, en la capacidad de dar y recibir amor, y a partir de ahí ella empieza a darse el permiso de tener una relación emocional, ¿verdad? Esta es la parte de Milton Erickson, ¿verdad? Me gustaría contarte brevemente también un poco de Virginia Satir, que era la otra que estaba en la estructura de la magia, ¿verdad? Virginia Satir, ella era una terapista que trabajaba la terapia sistémica. Y en la terapia sistémica, ella lo que proponía era ver al individuo de una forma como parte de un sistema. Es decir, a veces trabajamos coaching, programación neurolingüística o terapia con solo una persona integrante de una familia. Pero, ¿qué pasa si esta persona está teniendo una conducta que le hacen sentir mal o está teniendo algún problema emocional y eso es producto del sistema en el que vive? Entonces no logra resolver nada, ¿verdad? Yo en una ocasión, terapéuticamente hablando, atendí a una persona, a una niña de 16 años que se intentó suicidar 8 veces. ¿8 veces? Y yo logré 8 veces. Wow. Y todas las veces se colgaba del mueble.
donde ella tenía su ropa. Y entonces muchas veces las descubrieron sus hermanitos y la salvaron, ¿verdad? O su mamá. Pero el problema era que ella tenía una mala relación con su mamá, una mala relación con sus hermanos y con el padrastro. Había una dinámica de mucha violencia en el hogar y entonces yo lograba verla los domingos, la abordaba, la sanaba, trabajábamos sus emociones, le daba recursos y ella estaba bien. Lunes, martes, miércoles, jueves y ya el viernes colapsaba. Viernes y sábado empezaba a entrar, ¿no? Estamos hablando que ella le daba el fin de semana. No, es que ella lograba con las herramientas que yo le daba estar bien, pero como era parte de un sistema enfermo, el sistema la volvía a enfermar. Entonces Virginia Satir lo que proponía era no trabajar con una persona, sino familia. Ajá. Entonces tú le preguntabas a Virginia Satir, ¿cuál es su método? Yo solo amo a todos mis pacientes y se iba a trabajar con toda la familia. Entonces ahí va avanzando tu paciente, pero también su mamá, su papá, el tío, el abuelo y todos los que vivan ahí, que también probablemente tienen algo que sanar, ¿verdad? En ese aspecto, entonces, Virginia Satir nombra lo que se llama terapia sistémica a su metodología, ¿verdad? Tratando a la familia como un sistema para ayudar a que todos vayan saliendo adelante. Yo he atendido familias de esa forma, ¿verdad? Y sí, realmente el cambio es de 360, porque no solo sanas a uno, sanas a todo el conjunto de personas que viven ahí, y lo mismo se puede hacer incluso empresarialmente, ¿verdad? Si el problema es entre grupos de trabajo, entonces se va y se trabaja con todo el grupo, porque ellos son un sistema. El otro que está en la estructura de la magia, que es Fritz Perls, que él trabaja lo que es la terapia de la Gestalt. Él es otro ¿Qué es la Gestalt? La Gestalt básicamente es una técnica, una terapia en donde nos invita a tomar conciencia que nosotros tenemos círculos en nuestra vida y que cuando no cerramos esos círculos, nosotros no logramos avanzar. Entonces tú te vas a topar mucho con personas que te dicen, es que como me hubiera gustado decirle a mi papá tal cosa, pero se murió. Entonces se quedan como viviendo en el pasado, ¿verdad? Con esos asuntos no resueltos. O me hubiera gustado mucho ser maestra, pero nunca lo logré. O sea, la gente a veces se queda mucho en su línea del tiempo del pasado porque no logró cerrar o sanar esas partes inconclusas de su inconsciente. Entonces, lo que hace... Excelente. Entonces, lo que hace los creadores de PNL es básicamente modelar a estos tres comunicadores por excelencia y adicional, pues empiezan a modelar la conducta de todas las personas y a partir de esto estructuran protocolos y diferentes herramientas de la PNL en donde pues nosotros ahora nos podemos nutrir para poder tener un éxito en todas las áreas de nuestra vida. Muy bien, excelente. Excelente. Ahora bien, vamos con eso. Vámonos al presente. Aterrizando al presente y ya llevamos media hora, como que sin nada. Entonces, para ir avanzando, vamos a salir. ¿Qué te hiciste? ¿Estás por aquí? ¿Sigues? Ok. Voy a colocarte de... Sí, aquí estás. Ok. Solo quería estar consciente. Bien. Vamos. Ahora sí. Vamos. ¿Qué sucede, por ejemplo, con lo que está sucediendo actualmente? Cuando tenemos este estrés que se desarrolla en la casa. O sea, la gente está trabajando en su casa y lo que dice la mayoría es, ahora trabajo más de lo que trabajo en mi oficina. Y eso me tiene sumamente cargado, eso me tiene sumamente afectado, eso me tiene totalmente choqueado, bloqueado. No sé, o sea, la gente está expulsando
porque tenemos un grupo de personas que se sienten muy afectada porque no pueden salir de sus casas. Por ejemplo, tenemos gente en El Salvador, en Honduras y en otros países que tienen toques de queda de 24 horas. Sí, mira, lo que ocurre acá es que lo primero que pasa es que empezamos a sentir miedo a algunos, ¿verdad? Empezamos a idear alguna forma de ponernos a salvo. Como tú dices, nos mantuvieron en casa, empezamos a percibir que nuestro mundo cambió, había un cierre total de negocios, calles desoladas, desempleo en muchos casos, todas las actividades recreativas también fueron canceladas y el futuro que viene también no es claro, ¿verdad? En donde vemos que algunos países empiezan a habilitar su economía, pero dan pasos atrás también, ¿verdad? Porque vuelven a haber brotes, entonces algunos expertos nos indican que vamos a tener que conservar por mucho tiempo estas medidas de restricción, de distancia social, vamos a tener que andar con mascarilla y por supuesto que nuestra economía se ha visto afectada, ¿verdad? Hay muchas personas que ya no solo en Estados Unidos, sino en otros países, cuando ya empezaron a abrir, les habilitaron solo con el 25% de permiso para que la gente ingrese a sus negocios, entonces ya eso es una disminución en todo. Entonces lo que ocurre es que todas estas restricciones en todos los ámbitos, para aquellos que logran estar en casa y que hacen home office, pues está siendo bastante estresante, ¿verdad? Si lo ves desde el punto de vista de las personas, de los papás, ¿verdad? Que tienen familia, no solo están lidiando con su trabajo, sino con estarse viendo 24/7 con su pareja, con no tener ese tiempo personal, que también mina la relación emocional, ¿verdad? Dijiste un punto. Y que además... Take it easy. Stop. Dijiste esa relación personal, ese tiempo personal que mina a la persona. Sí, porque todas las personas, aunque estemos en pareja y andemos emocionados en la parte de enamoramiento y queramos andar 24/7 con la pareja que amamos, ya después de la fase de enamoramiento ya necesitamos espacio. Muchas mamás, ¿verdad? No solo tienen que lidiar con su trabajo, el jefe, los compañeros que les están exigiendo un ritmo de trabajo mucho más fuerte. Además, ¿verdad? Por ejemplo, mi hermana trabaja desde casa y trabajar desde casa con mucha gente conectada a un servidor, pues también hace que el sistema de la empresa sea más lento en algunas empresas y entonces el tiempo de la jornada laboral se alarga y adicional a esta presión que tienen sobre todo las mamás, que son las más afectadas emocionalmente, ¿verdad? Tienen que lidiar con que ahora no solo son mamás trabajadoras y que tienen que estar al pendiente de las necesidades del marido, sino que además los colegios les están dejando unas largas listas de tareas a los hijos y ya se tuvieron que convertir de la noche a la mañana en maestras, en tutoras, ¿verdad? O sea, la carga que ellas están manejando. Y realmente no tienen esa experiencia. Eso obviamente crea un impacto súper fuerte. Súper fuerte. Tú has dicho algo interesante. Mayor, sí, correcto. O sea, lo que ustedes que dijiste, sí te escucha. ¿Me oyes? Dijo Talía. Lo que sucede. Escuchas, me oyes, me siento. Correcto. Es que tú dijiste algo interesante. Cuando no estamos preparados para algo y llega de impacto el afrontar algo que no estamos preparados, despierta todo este tipo de alarmas. Sí, y lo primero que vamos a empezar a sentir, y que consta que con esto no quiero decir que los varones no están teniendo estrés. Ellos también están teniendo estrés porque ellos no están acostumbrados a lidiar con los gritos y los niños jugando y jalándose y demás, ¿verdad? Más la mamá quejándose. Ellos también están teniendo un estrés, pero quien está más a cargo de todo es la mamá, ¿verdad?
y tanto la pareja como los niños que están enfrentados de golpe a una realidad totalmente distinta, todos en la familia están teniendo un estrés superior, ¿verdad? Y cuando logran salir a la calle, pues el estrés se multiplica porque estamos siendo bombardeados por una cantidad bárbara de información y vemos en la calle, ¿verdad? Distanciamiento social y un montón de reglas que nos afectan. Entonces, lo primero que ocurre es justamente ese estrés, ¿verdad? El estrés está ocasionado por esa resistencia incluso al cambio que se da natural en nosotros, ¿verdad? Vemos también incluso Perdón que te interrumpa, Susan. Fíjate que aquí hay varios que me están diciendo que algunos están teniendo fallas al recibir la señal. Yo estoy viendo por los monitores y la señal está perfectamente bien y el sonido creo que tiene que ver que si su internet no está fuerte, si su internet tiene desafíos o hay varias personas conectadas bajo el mismo internet, van a tener esa interferencia. Sí, a veces eso ocurre. Eso ocurre, pero para los que están teniendo estos problemas, especialmente los estudiantes de la Universidad Jesús de Nazaret que nos están viendo, entonces no se preocupen, mis jóvenes, que esto también quedará pregrabado, pero todos los demás quédense aquí en sintonía, ¿ok? Entonces, hago la aclaración. Te voy a tener que quitar esta imagen y te voy a interrumpir porque el tiempo va corriendo y me gustaría que nos hablaras muy puntualmente sobre estas banderitas que están acá. Sí, eso te iba a decir. Justamente otra cosa que estamos viendo es el lenguaje no verbal que estamos utilizando ante la crisis como una forma de adaptarnos también, ¿verdad? En donde en algunos países se están manejando banderas como bandera blanca, porque una de las cosas que pasó socialmente es que mucha gente, pues al perder su trabajo empezaron a tener necesidades de comida y de algunos otros insumos y entonces, por lo menos en mi país, Guatemala, tú sales a las calles y vas a ver un montón de gente con banderas blancas, en las casas también, ¿verdad? Otra cosa que están poniendo en algunas casas son la bandera roja, en donde algunas, o sea, nos da el indicativo de que algunos ancianos ahí necesitan medicamentos, víveres, alimentos, y pues este estrés que estamos manejando en casa ha hecho que también en muchos lugares se dispare la violencia, ¿verdad? Porque están algunas personas viviendo 24/7 en un radio de un cuarto, ¿verdad? O menos, y ya no tienen ese espacio personal del que hablábamos, y si aún así tienen problemas emocionales y ya tenían una dinámica violenta, esto se agravó aún más, y por ende se establecieron esas tres banderas, ¿verdad? La bandera negra que se refiere a que una mujer está siendo víctima de violencia y que necesita ayuda y que los vecinos llamen a la PNC, la bandera amarilla, que es que un niño está siendo víctima de violencia, y la azul, que un hombre está siendo víctima de violencia, porque aunque creamos que los hombres no sufren violencia, sí, también algunas personas dentro del hogar, incluso mujeres, pueden ser violentas, ¿verdad? No, pero a veces no es que realmente este es un vocablo universal dado por las banderas y es una forma de pedir un auxilio también. Claro. Es una forma de un auxilio y todo. Entonces, para ponerlo desde un punto diferente, tenemos que estar conscientes de que nuestro mundo cambió y tenemos que, la OMS decía que tenemos que acostumbrarnos a vivir con el virus y diseñar nuevas estrategias, tanto en nuestra forma de vida personal como en las empresas donde nosotros trabajamos. ¿Correcto? Sí, así es. Nuevos entonces ya empezamos a tener esos nuevos protocolos. Básicamente lo que tenemos que hacer es empezar a asimilar qué es lo que está pasando, empezar a tener que claramente qué es lo que nuestro gobierno va a disponer, y al tenerlo claro hay que empezar a diseñar esas nuevas estrategias para vivir esta nueva realidad que nos ha regalado el COVID, ¿verdad? Digo regalado porque
si bien es cierto, ha tenido un montón de consecuencias negativas socialmente y económicamente, nuestro planeta lo está agradeciendo, ¿verdad? Es decir, esto también es consecuencia de estas actitudes que nosotros hemos tenido hacia nuestro planeta y que por ende, pues nuestro planeta, ahora tú puedes ver que los animales han salido de diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, ellos también están sanando nuestros mares, también están sanando, la capa de ozono también está sanando, o sea, también podemos ver que esta situación de salud nos ha traído un regalo, ¿verdad?, a nuestro planeta. Entonces, la invitación ahora ante esto es diseñar nuevas estrategias a la hora de ya tener claro el panorama y empezar a adaptarnos. ¿Cómo? Pues empezando también a entender cómo funciona en nuestro cerebro esa resistencia al cambio y qué es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Entonces, como pueden ver, naturalmente podemos tener resistencia al cambio. Esto es lo más natural que nos va a pasar, ¿verdad? O sea, cualquier persona cuando se enfrenta a un cambio, sea positivo o negativo, lo primero que va a pasar es empezar a sentir esa incertidumbre y ese temor, ¿verdad? Entonces esto es natural. Yo no quiero que mis cosas cambien, yo estoy en mi zona de confort. Si yo ya estaba bien y tranquilo en esta realidad como la había asimilado, ¿verdad? O sea, ya estaba, por ejemplo, ¿verdad? Alguien que está en un nuevo trabajo, ya estaba adaptado, de repente de romplón lo mandan a trabajar en su casa y a lo mejor no tiene tantas habilidades en la computadora, ¿verdad? Otra cosa que pasa, ¿verdad? Si ves docentes universitarios, no todos son tan tecnológicos y de repente se toparon con una nueva realidad donde le dijeron, bueno, ahora todo va a ser online. Y quien no tenía habilidades para manejarlo desde sus habilidades tecnológicas, entró en shock, ¿verdad? Donde le dijeron, vaya y dé clases por Zoom y métase a Classroom y otras herramientas o aplicaciones. Para ellos fue un shock, ¿verdad? Al inicio. Y entonces cuando ya asimilaron a aquellas personas que se dieron ese chancecito de avanzar y dejar que su cerebro fuera adaptándose, empezaron a adquirir nuevas habilidades, pero fue todo muy, muy rápido, ¿verdad? Entonces ves que hay alumnos que incluso se duermen durante las clases porque ya no tienen esa interacción con los docentes, ¿verdad? Ni con los compañeros. Entonces, bueno, como tú puedes ver, también estando en vivo se quedan dormidos. Eso no cambia mucho algunas realidades que se ven en las aulas, pero ahora se duermen más. Ahora se duermen más. O sea, y luego cuando al final les dejas tareas, dicen, ¿qué? Yo no entendí, ¿verdad? Pero estaban dormidos durante toda la clase. Correcto. Ahora sí, viéndolo desde esta perspectiva, Susan, vamos directamente al cerebro reptiliano. Veamos, entonces básicamente nuestro cerebro se fue formando por muchas etapas, ¿verdad? A lo largo de nuestra existencia. Y la primera parte que se formó en el cerebro del ser humano fue el cerebro reptiliano o reptil, que es esta parte que ves en la imagen donde está señalando la flechita roja, ¿verdad? Ese es el que maneja la parte instintiva, ¿verdad? El instinto de supervivencia, el que nos permite huir, pelear e incluso aparearnos, ¿verdad? Como una forma de sobrevivir ante el mundo, ¿verdad? Y sus cambios. Esa pequeña partecita fue lo primero que se formó en nosotros. Después, con los años, empezamos a tener más relaciones estables, ¿verdad? Porque ya no eran personas que andaban cazando cavernícolas, ¿verdad? Ya con los dinosaurios, sino que empezaron a armar sociedades como los mayas, entre otros, y entonces se desarrolló en nosotros el cerebro límbico, que era la parte emocional, y ya posteriormente, con los años, la parte más nuevecita de nuestro cerebro es el neocórtex, que es la parte racional, pero aún sigue dominándonos el cerebro reptiliano, ¿verdad? Porque es lo que nos invita a reaccionar ante los nuevos Ajá, nos invita a reaccionar ante esos nuevos estímulos. Entonces, ¿perdón?
No, o sea, es lo que, de lo que viene, lo que analizamos y cómo nosotros reaccionamos. ¿Es correcto? Sí, esta Ese es partecita es la realmente que de la parte de los estímulos. nos hace interpretar nuestra realidad, los estímulos ambientales. Entonces, esta partecita incluso es con la que compramos, ¿sabes? Porque cuando tú llegas a algún lugar, si tú quieres comprar y llega la señorita y venga, le voy a probar la cremita en sus manitas, y si es agradable te quedas, pero si tú entras a una tienda en donde alguien te está vendiendo algo y mire, qué va a llevar? Entonces te sentís agredido, no es agradable y salís, no, solo estaba viendo, me voy a ir, ¿verdad? Entonces, esta parte de nuestro cerebro lo que nos invita es primero a interpretar, ¿verdad? A empezar a identificar si esto es una amenaza o si es agradable para nosotros, si nos podemos quedar en esta situación o si es algo que puede ser temeroso, ¿verdad? O sea, que nos puede dar miedo. Porque realmente en la naturaleza lo que ocurre o lo que ocurría antes sobre todo es que si nosotros como cavernícolas que éramos nos enfrentábamos ante una especie o animal mucho más grande que nosotros, atemorizante, esta partecita reptiliana nos ayudaba a huir, ¿verdad? Si no podíamos con eso. Pero ¿qué pasaba si era un animal pequeñito con el que calculábamos que sí podíamos? Pues ese animalito se convertía en nuestra presa. Pero si es un estímulo agradable, de tu mismo tamaño, no sabes qué hacer al principio, ¿verdad? Tenés que identificar si es placentero esta realidad o no, ¿verdad? Es como imagínate que tú y yo, o tú, mejor dicho, vas con una chica y tu primera cita te dice, ay, mira, yo lo que quiero es casarme pronto, ¿verdad? O sea, lo primero que vas a hacer es sentirte agredido, estás amenazante, bueno, sabes que me llaman de emergencia, te vas a ir, ¿verdad? Porque normalmente matrimonio en primera cita es algo que pueda ser catalogado como que si fuera un gran problema, algo demasiado grande para manejar o a lo mejor algo atemorizante, ¿verdad? Entonces, normalmente eso no se dice en la primera cita, pero si alguien te llega así, es como que te enfrentaras a un gran dinosaurio, ¿verdad? Entonces, el cerebro lo que hace primero cuando te encuentras ante un estímulo, al interpretarlo, ¿verdad? Es que como ya estabas en tu zona de confort, te lleva a, como lo ves en el cuadro de la curva de la resistencia al cambio, lo primero que vas a hacer es que vas a entrar en negación porque tú ya estabas bien en tu zona de confort, ¿verdad? Y entonces dices, no, esto no me gusta, esto no quiero, yo quiero volver a la realidad que yo conocía. Y ya posteriormente, cuando vas adaptándote, vas teniendo más información, sigues teniendo resistencia, pero te vas nutriendo al mismo tiempo de esta información, ¿verdad? Y ya cuando vas saliendo de la resistencia, empiezas a explorar, veamos pues esta realidad del COVID, qué es lo que va a pasar, cuáles son las nuevas instrucciones que va a tener el gobierno, cuándo va a levantar la cuarentena, cuál es la nueva realidad a la cual vamos a estar sujetos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a permitir o no en mi país? ¿Qué es lo que también tenemos que hacer o qué protocolos tenemos que manejar ante la enfermedad? Ya cuando la exploramos, la asimilamos, la masticamos, ¿verdad? Empieza la fase de aceptación, ¿verdad? En donde en esa fase nosotros nos abrimos a las infinitas posibilidades y a crear o diseñar nuevas herramientas, ¿verdad? Y entonces salimos de ese miedo que originalmente nos daba o esa ansiedad y bueno, ya esto ya lo sabemos, ya sabemos qué es lo que ocurre y salimos de esa incertidumbre, porque entonces lo que ocurre es que básicamente la resistencia al cambio es incertidumbre, es lo mismo. Claro, entonces ahí pero quiero hacerte una pregunta. Hay algunos que asimilan y les gustan más los cambios y hay otros que definitivamente no y que llevan mucho más trabajo el proceso de esa aceptación. No es que les guste o no les guste, algunos tienen una curva de la resistencia al cambio más rápida y algunos tienen una curva más lenta.
¿verdad? Es más que todo el ritmo en el cual ellos se mueven en esa curva. ¿Y cómo es que tú te mueves más rápido en esa curva? Con historias de éxito, ¿verdad? En donde tú ya has experimentado cambios y cada vez que tú te animas a una nueva experiencia, tú le vas dando a tu inconsciente esos recursos de saber, bueno, pero yo ya me enfrenté a una situación de crisis antes, así como lo hice con la universidad o con el trabajo, cuando me quedé sin trabajo antes, ahora también voy a poder, ¿verdad? O sea, pero cuando eso también sucede en lo negativo, Susan. Eso también sucede en lo negativo, por lo que tú hablaste antes, porque nuestro cerebro se queda grabado con actividades positivas o actividades negativas, o sea, traumas positivos o negativos que tuvimos y forman un patrón. Y a la vuelta de la vida se vuelve a presentar algo similar. No lo mismo, pero nuestro cerebro inmediatamente va y busca, aquí pasó esto, va. Y puede ser a lo positivo o a lo negativo. Tiene que ver con uno también. Tiene que ver la autoexploración. Si no tuviste historias de éxito antes al enfrentarte a cambios, esa curva de la resistencia al cambio va a ser más lenta, por supuesto, ¿verdad? Porque lo primero que va a aflorar es, no, pero si yo ya lo intenté varias veces, entonces no. Pero es lo mismo que cuando empezamos a aprender a caminar, ¿verdad? Cuando ves a un niño aprendiendo a caminar, el niño se cae más de 300 veces en algunos casos, ¿verdad? ¿Y por qué el niño dice, ay, no, qué pereza, va? Yo mejor aquí me quedo tirado porque esto de caminar no es para mí. ¿Por qué no se queda ahí tirado? Porque el niño no tiene esas creencias que se ha formado a lo largo de la vida y esa sensación de, no, hombre, tú no puedes. Eso no lo puedes lograr porque muchas veces nuestro entorno, nuestro sistema nos ha proveído de creencias limitantes, ¿verdad? Entonces, al yo no tener historias de éxito, mi curva de la resistencia al cambio va a ser más lenta. Pero conforme yo me voy dando la oportunidad de sanar esas heridas, de empezar a desarrollar nuevas creencias de recursos, con protocolos, por ejemplo, de la mano de un profesional que nos lleve a avanzar, ¿verdad? A sanar esas partecitas, como por ejemplo con la programación neurolingüística, con el coaching, con psicoterapia, cuando esto sea necesario. Entonces, cuando yo voy avanzando y sanando esas partecitas en mí, yo voy haciendo que mi curva vaya más rápido porque yo voy a tener más historias de éxito, ¿verdad? Entonces, esto nos va a llevar a que en esa curva, ¿perdón? Sigue. Entonces, lo que tenemos que hacer es tenemos que tener claro que lo que va a pasar es primero aceptar esta nueva realidad, ¿verdad? Diseñar esas nuevas estrategias porque así como tú lo tienes en pantalla, ¿verdad? Básicamente el cambio nunca va a ser doloroso como tal, propiamente el cambio, sino lo que es doloroso es la resistencia. Entre más yo me resista a cambiar, igual el mundo está cambiando, la economía está cambiando y todas las situaciones cotidianas se nos cambiaron, querramos o no querramos, ¿verdad? Entonces lo más doloroso va a ser resistirme al cambio porque yo no estoy avanzando y no estoy ideando qué sí puedo hacer. Hay que salirnos de todo lo que no podemos hacer y empezar a ver qué sí puedo, ¿verdad? No se puede esto, puedo hacer mi listado de todo lo que no se puede hacer, pero también tengo que empezar a diseñar a partir de eso qué sí podría hacer, qué me gustaría hacer, cómo yo me podría reinventar, ¿verdad? ¿Qué piensas tú? O sea que no nos podemos quedar ni darnos el lujo de quedarnos en el mal de Betty la Fea. Yo soy así. Porque mira, eso nos deja en un proceso de bloqueo. Es que tú dijiste algo y es cierto. Los cambios como cambios no es el desafío, sino la resistencia que tengamos al cambio. Tenemos que comprender de que todo cambio nos va a sacar de nuestra zona de confort. Y al momento, lo difícil es salir de esa forma de confort y volver a tomar nuevas estrategias, nuevas formas de hacer las cosas y ver las cosas y saltar hacia esas cosas. Realmente eso es,
eso es una situación real. Sí, ante la crisis, ¿verdad? De la resistencia al cambio, del estrés, la recomendación más importante es, aunque dé miedo, tírese, ¿verdad? Empiece a probar, porque si encuentra que eso no se puede o no es fructífero como usted quisiera o no le da el resultado que usted quiere, pues por lo menos ya sabe una forma de cómo no hacerlo. Y entonces la tarea ahí es, veamos de qué otra forma sí se puede. Imagínate que el creador de la bombilla hubiera dicho, resulta ser que yo ya lo intenté 999 veces y ya no quiero hacerlo una vez más, ¿verdad? Realmente crear la bombilla fue un invento de 1000 pasos. Si no hubiera seguido intentando esas nuevas formas de cómo sí hacerlo y aprendiendo cómo no se hacía, porque tampoco podemos seguirlo intentando igual, ¿verdad? Si tú ya probaste una forma y de esa forma no pasa, entonces lo que tienes que idear es una forma diferente, no seguir haciendo lo mismo una y otra vez, porque ya te diste cuenta que eso no funciona. E incluso, ¿verdad? Si en tu zona de confort tú sabes que, por ejemplo, ¿verdad? Tu negocio funciona de una determinada forma y tú lo quieres seguir haciendo igual, te vas a encontrar con que las veces que lo intentes igual no te va a funcionar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Guatemala me encantó, el otro día vi un anuncio que decía Pecosville, sin el afán de dar publicidad, pero realmente... No, pero es buenísimo. Para los que no son de guatemaltecos y vayan a Pecosville, es buenísimo. Unas malteadas fabulosas, unas tostadas rico. francesas de miedo. ¡Wow! Pues, Sí, pues la cosa Pecosville es es un restaurante tradicional de los años 60, 70 en la ciudad de Guatemala. Y entonces ellos lanzaron ahora una publicación en donde invitan a sus clientes a llegar de nuevo y volver a recordar los años 50 en donde llegaba un mesero a tu carro y te tomaba el pedido. Y los supersónicos. Exacto. Entonces, pero a eso lo hacían Pecosville antes, ¿sabías? Exacto. Me encantó porque ellos mismos dicen, volvamos a los tiempos de los 50 y tenemos esta otra alternativa, ¿verdad? Ya sabemos que en Guatemala no está permitiendo el gobierno que tú llegues a un restaurante más que a hacer una compra de servicio de autoservicio, así con tu vehículo, ¿verdad? Autoservicio, pero ellos invitan, bueno, si no quieres pasar solo autoservicio, ten la experiencia que se vivía en los años 50, es decir, reinventarnos, incluso volver a retomar otras estrategias del pasado que a lo mejor pudieron funcionar en aquel tiempo y ahora también, ¿verdad? Entonces tienes que probar nuevas formas. Si una no te funciona, lánzate a otra, ¿verdad? Entonces, como tú lo tienes ahí en pantalla, la idea es empezar a vencer ese miedo, tirarnos al agua y desarrollar esas historias de éxito, porque al final, como dice ahí, ¿verdad? La inteligencia es adaptar, es la capacidad de adaptarse al cambio. Eso es una persona inteligente, ¿verdad? No lo dicta tu coeficiente intelectual, más bien está dictado por la inteligencia emocional y en esa capacidad de adaptarse. Tú has dicho algo sumamente tú? interesante y eso me trae a lo que dice, no, fíjate que me trae a la mente lo que dice Jürgen Klaritz. Jürgen dice, saludos te envía Cintia Verges, tu hermana. Gracias. Sí. Me imagino. Sí. Pues Jürgen Klaritz dice, cuando estás en un proceso de una venta, inténtalo una vez y si no puedes, inténtalo de otra, pero de otra forma, inténtalo otra vez de otra forma, inténtalo de otra forma, hasta que cierres el negocio. O sea, no puedes decir no a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Eso es para ponerlo de esta manera, como lo que hace Messi o Cristiano Ronaldo. Para poder echar un gol, tienen que tirar 10 veces al arco. Algunas veces se da la opción de que pueden echar 2 o 3 goles y tal vez no has hecho los 10 tiros, pero son los momentos en los cuales salimos de la norma y después regresamos otra vez a la norma. Regresamos a esos 10 tiros para poder insertar uno. Así debe de ser, sin cansarnos. Exacto. Así es verdad. Si pudiéramos resumirlo, ese es el mensaje de hoy, ¿verdad? Que se animen a probar nuevas formas de cómo sí hacerlo, de cómo sí se puede. Y si tienen que dar un pasito atrás para enlistar
todo lo que no se puede, o todo lo que no han podido ahora, empiecen a pensar que sí se podría, ¿verdad? O sea, yo he visto cosas bien ingeniosas en la web ahora, en donde los niños están desesperados porque quieren ir a ver una película y papás que hacen que una habitación sea como un cine, la ponen oscurita, hasta ponen la taquilla, ¿verdad? Entre todos arman los poporopos y demás, ¿verdad? Y se imaginan que van a la taquilla. Poporopos son palomitas de maíz para los demás países. Sí, son palomitas de maíz. Estoy traduciendo en vivo. Gracias. Entonces, y que empiezan a idear, bueno, no se puede salir al cine, pero ¿cómo podemos vivir esa experiencia, verdad? Juguemos a hacerlo. También el otro día vi un GIF en donde un papá vino y se hizo todo con cajas de cartón, una máquina de juegos de Las Vegas, en donde él iba echando fichas y atrás el niño iba recogiendo fichas y él iba moviendo rollos de papel y se veía como en las maquinitas de Las Vegas, y cuando se ganaba algo y salía todo, le tiraba todas las fichitas que había echado antes, ¿verdad? Es una forma diferente de, si quiero salir, hay que crear esa realidad, porque al final la realidad que tú vives inicia en tu mente, ¿verdad? Inicia ahí. Entonces, para todas las personas que están estresadas haciendo home office y viendo esto, tienen que organizarse de una forma en la cual logren intercalar con esos horarios de trabajo aquello que sí les haga feliz, ¿verdad? Algunas actividades en familia o solos o teniendo espacio para ellos mismos, aunque estén en un cuartito, ¿verdad? O sea, me voy a ir a mi esquina y me voy a poner mis audífonos y voy a escuchar la música que yo quiero. Busquemos alternativas de cómo sí se puede. Fíjate que sí tienes razón. Por ejemplo, nosotros tenemos una tradición que hemos puesto ahora como familia en este punto, y tenemos el cinema de las 10. Y es a esa hora todos en el suelo, y empezamos a ver una película nueva cada día, o a veces, o mis hijos, pues, en algunos momentos, porque yo estoy trabajando, pero es a las 10 de la noche y ellos están viendo una película, o hay funciones de circo, o hay obras de teatro, o hay conciertos. Entonces son actividades diferentes y lo hacemos con ellos porque obviamente ellos están más metidos en esa cuestión, y yo, mientras algunas veces me uno y otras veces estoy trabajando en la preproducción de todos estos Facebook Live que estamos haciendo. Entonces, pero es como todos los días están, ¿y hoy qué vamos a ver de nuevo? ¿Y qué vamos a hacer de nuevo? ¿Y qué vamos aquí? Por ejemplo, tenemos un día que es el día, que mi esposa dice, es el día de las pupusas, o de las dobladitas, con carne o algo así, son comidas más sencillas. Variadas, ¿no? Correcto, tenemos, sí, exacto, en Honduras, correcto, tenemos el día de los hotcakes, y hacemos el día de las galletas. Entonces ellos están con nosotros haciendo todo esto, pero en realidad hay tanto que se puede hacer, pero podemos reinventarnos y eso va a traer mucha salud a nosotros. En realidad, Susan, el tiempo se ha pasado volando, ha sido... Dime, sigue, y después ya te digo lo último. Sí, la verdad es que se pueden sentar una vez por semana en familia, ¿verdad? Hacer lluvia de ideas para que todos propongan, ¿verdad? Para que cada quien vaya creando, o esas rutinas nuevas que están diseñando vayan teniendo. Y en pareja también, no se les olvide empezar a hacer cenitas románticas, ¿verdad? Aunque sea un ratito para ellos también, ¿verdad? Para los papás, eso es importante. Hay que trabajar la relación de pareja a pesar de este estrés. Es cierto, y creo que agregar un punto más. Nosotros llevamos un programa espiritual en mi casa que se llama Ven, Sígueme, y todos los días nosotros leemos, buscamos, tenemos un espacio en la noche con mis hijos en los cuales leemos las escrituras y tratamos de alimentar toda esa parte espiritual. También lo hacemos todos los días llevando un programa con nuestros líderes de la iglesia. Eso no tiene que ver con iglesias, sino con la fe de cada uno, y es totalmente respetable. Y nosotros se llama Ven, Sígueme, y es como venir a Cristo y buscamos. Correcto, entonces es algo que nosotros hemos aprendido a disfrutar, y mis hijos también están como, bueno, ahorita ¿a quién le toca leer? Ahorita me toca a mí, ahorita, y tienen eso. Entonces, el hacer esas cosas nuevas te da un equilibrio ante una situación que podemos sentir que no tenemos el control, y realmente no,
pero sí en nuestra salud mental nosotros podemos tener el control si nosotros lo trabajamos en nosotros. Sí, hay que resignificarnos esta realidad y planteárnosla de una forma de regalo, de qué sí estamos teniendo positivo de esta situación, y lo positivo va a depender de un 100% de nosotros, ¿verdad? Definitivamente. En realidad, Susan, quiero agradecerte infinitamente el que hayas estado hoy con nosotros. Susan, para que sepan, es la socia del licenciado Adán Ramírez, que era el que iba a estar con nosotros, pero tuvo todavía problemas con la tecnología. Susan, ¿por qué medios se pueden contactar con ustedes? Bueno, te puedes comunicar con nosotros a través de Facebook, y también te voy a mandar mi WhatsApp. Te voy a pedir que por favor te metas si en los comentarios. Otra inquietud, para que... Métete en los comentarios y nos puedes colocar ahí por qué páginas de Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y correos electrónicos donde se pueden contactar con ustedes. Yo sé que ustedes están en la ciudad de Guatemala, pero también prestan servicios internacionales para varias empresas en toda la región centroamericana y que también están manejando mucho todo lo que son coaching, capacitaciones y todo de esta manera electrónica, ¿correcto? Sí, muchas gracias. Con mucho gusto yo lo voy a compartir ahí. Ok, te lo agradezco muchísimo. Ustedes, bueno, pueden seguirme a mí, a Marco Tulio Monzón, por Facebook y por YouTube como Marco Tulio Monzón, por LinkedIn como Marco Tulio Monzón Cruz y por Instagram y Twitter como Monzón MT. También aquí está mi correo electrónico, mtmonzon@grupo Liderarte, contrataciones también ahí. Para mí es un enorme placer haber estado contigo. Esta hora y minuto se ha pasado rapidísimo. Un gran placer, que Dios te bendiga, y te tenemos con terapias bioemocionales para poder sanar nuestra vida personal y también laboral en el mes de junio, ¿correcto, Susan? Sí, muchas gracias. Por ahí vamos a estar compartiendo con usted. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias por conectarse. Gracias a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés también. Y a los demás asociados como Diamonds VIP, que nos está retransmitiendo en Guatemala, también en Puerto Rico y en el estado de la Florida y otras partes también. Muchísimas gracias. Esto ha sido Conversando con Marco Tulio Monzón, MZN. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Saludos. Chao, Susan. Adiós. Chao. Derecha, 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 izquierda. Muy satisfecha, la verdad, una forma diferente de aprender. Todos estuvimos entretenidos durante la jornada y cumplimos los objetivos de la capacitación de una forma no tradicional, y eso hace que la gente sea más creativa y aporte a soluciones a los problemas que tienen las empresas. ¿Se sienten satisfechos con el resultado? Mucho, muy satisfechos. ¿Recomienda este tipo de eventos para ejecutarlos en otras empresas o en otros lugares? Claro que sí, por supuesto. Ok, muchísimas gracias, Emi. Un placer.